Negocios Decodificados, un programa que trata los temas más relevantes y actuales para mejorar los negocios, simplificando situaciones complejas, ayudando a tener mejor entendimiento del mundo actual de las empresas, las marcas y los mercados. Hola Paco, ¿cómo estás? Bien, Luis, ¿y tú? Qué gusto volverte a ver aquí en un episodio más. Igualmente, igualmente. Hoy yo quiero platicar sobre una frase popular que dice que el buen gallo donde quiera canta, o que el buen gallo en cualquier gallinero canta. Y esa frase lo que dice es de que si tú eres bueno en lo que haces, vas a ser bueno en cualquier parte. Ok. Y quiero cuestionar esa frase. Yo no estoy tan convencido de que esa frase sea correcta. Claro que hablamos recientemente sobre la importancia del prototipo de alguien que puede ser exitoso. Y todo lo que se necesita, la tenacidad y las ganas para poder salir adelante. Sin embargo, hay veces que el gallo no siempre canta bien en todas partes. En algunas partes puede cantar mejor y en otras partes pues no tan bien. Te voy a comentar, por ejemplo, de una película que vi hace poquito que se llama King Richard. Y esta película del Rey Ricardo se trata sobre el papá de Serena Williams y Venus Williams, las tenistas afroamericanas. La historia está súper interesante. Muy exitosas. Sí, sí. De hecho, pues Serena Williams ha sido la número 1 por mucho tiempo y Venus también. Sí. Y está muy interesante la película porque te muestra de lo que hizo el papá de ellas para que llegaran a jugar tenis en competencias profesionales. Ok. Resulta que ellos vivían en Compton, California, que es uno de los lugares donde hay más pandillas en Estados Unidos. Es un lugar de pobreza y incluso muchos de los raperos que ahorita conocemos como Dr. Dre o Ice Cube empezaron ahí y se les conocía como que el rap de los gangsters, de las pandillas, etcétera. Y ellas vivían en ese entorno. Entonces, definitivamente no había ningún club de tenis formal donde ellas pudieran jugar y el papá, esta persona, Richard, pues trabajaba en las noches como velador y en las mañanas entrenaba a las niñas y se la pasaba viviendo una vida muy difícil apostándole a las niñas. Y luego tuvo que hacer esfuerzos extraordinarios para tratar de ir a los clubs de tenis para convencer a los maestros de que estas niñas eran... que les dieran la oportunidad, que las vean, ¿no? Que el talento. Exacto. Y entonces, pues después de mucho esfuerzo, dio con uno de los entrenadores de Pete Sampras, pero se colaron al club que aparentaba que fuera de prestigio. Y después de persuasión y de decirles que le den una oportunidad, de intentarlo muchas veces, finalmente le dijeron, órale, pasa a tus hijas. Y luego, bueno, pues eran súper habilidosas y demás, y obviamente pues llegaron a lo que llegaron a ser. Pero si no fuera por el papá, si no fuera por esas ganas que tuvo de poner a sus hijas en unas circunstancias de poder ganar, ellas no hubieran tenido la oportunidad. Sí. Entonces, el punto es, ¿qué hubiera pasado si Serena Williams y Venus Williams no hubieran tenido un papá que le hubiera echado tantas ganas? Y de ahí empiezan como que estas teorías de decir, bueno, ¿qué hubiera pasado? Por ejemplo, el caso de Bill Gates. Bill Gates también, sabemos, multimillonario. Sí. Tenía una familia ya bien también colocada, ¿no? Sí, exacto. Y supervisionario y exitoso y súper trabajador. Pero él, en un libro de Malcolm Gladwell, él explica sobre cómo Bill Gates, en segundo de secundaria, junto con su socio, pero eran unos chavitos, tuvieron acceso en la Universidad de Washington a unas computadoras cuando nadie tenía acceso a ellas. ¿Qué sucede? Que ellos, con todo su talento y todas sus ganas, investigan sobre cómo mejorar las computadoras, pero cuando empiezan a hacer famosas las computadoras, ellos ya tenían un camino de recorrido gracias al acceso que tuvieron en la Universidad de Washington. Entonces, ¿a qué te lleva esto? Es que hubiera pasado
si no hubieran tenido ese acceso tan temprano a las computadoras. Hubieran sido tan exitosos. Y por eso tu analogía de que cualquier gallo, en teoría, no porque sea bueno, él como con talento, como persona, va a desempeñarse bien. Vamos a imaginarnos. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si alguien con las capacidades y cualidades de Mozart naciera en estas épocas? Sería lo mismo. Ahorita todo el mundo oye reggaetón. Sí. Entonces, ok, es muy hábil y hubiera llegado a los niveles de reconocimiento y prestigio a los que tuvo antes, ¿sería lo mismo ahorita? O si, por ejemplo, Jeff Bezos, el dueño o el ex director de Amazon. ¿Qué hubiera pasado si hubiera nacido en las épocas de los imperios romanos? Tal vez, Internet, ¿no? sí, o sea, tal vez ahí te hubieran puesto en el Coliseo con un león y ahí te mueres y pasas desapercibido. Entonces, ¿qué pasaría en esas circunstancias? No nada más en cuestión de los tiempos. Sí. Vamos a ver, por ejemplo, en cuestión de geografía. ¿Qué hubiera pasado si alguien con las cualidades de Albert Einstein hubiera nacido en Kenia? Sí. ¿Hubiera tenido acceso a lo mismo que tuvo Albert Einstein Pues no, pues la lógica te indica que no, porque incluso también en el deporte lo puedes ver. O sea, ¿por qué hay potencias, por ejemplo, en el básquetbol? ¿Por qué Estados Unidos es una potencia y por qué no México no lo es? ¿No? Claro. O por qué en el fútbol, soccer, Argentina, Brasil, ¿no? Italia son potencia y por qué otros no lo son. O sea, definitivamente el entorno te ayuda a sacar tu mejor versión, vamos a llamarle así, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si la mujer no hubiera estado tan limitada por tantas y tantas décadas? Si te fijas ahorita a la hora de hacer un análisis de cuántos genios hay en el mundo, la gran mayoría son hombres. Pero no es porque las mujeres no hubieran sido capaces, es que las mujeres oportunidades no estaban las tenían limitadas a hacer labores que no permitían florecer, y por eso después ya llegaron otras genios mujeres, pero tendríamos miles y miles de más genios mujeres si tuvieran las oportunidades. Y regresando a lo que dices, por ejemplo, de los entornos, por ejemplo, en el caso de Kenia, ahorita que hablamos de Kenia, ¿por qué los kenianos son tan buenos en atletismo, ¿no? en los maratones? Y es justo lo que estás comentando. Es decir, también en el libro de Malcolm Gladwell se comenta de cómo en Kenia alrededor de 1 millón de niños entre 10 a 17 años corren alrededor de 15 a 20 kilómetros diarios. Sí. Estamos hablando de 1 millón. Este mismo libro menciona que en Estados Unidos son como 5,000. Entonces, ¿qué está pasando? Que si naces en Kenia, ahí sí vas a tener oportunidad para ver qué tan bueno eres para ser maratonista por las grandes oportunidades que hay. Y tal vez ahorita en Estados Unidos, y ni se diga en los países latinoamericanos, cuántas personas que sí tuvieran el potencial de correr maratones no están en posibilidades porque no están el ambiente propicio para eso. No, totalmente. Y de ahí nos vamos ahora sí al tema de las empresas. La pregunta es, si así pasa con los entornos de que tú no tienes las posibilidades tal vez de desarrollarte según tu entorno, ¿qué pasa si en las empresas hay personas valiosas que no están en las circunstancias de poder ser más? Sí, sí, porque al final de cuentas, en muchas de las ocasiones tú eres víctima de tus circunstancias, ¿no? Hay quienes reaccionan diferente a una circunstancia, a un momento que otro, ¿no? Pero para entrar ahí en materia y en lo que tú comentas, definitivamente el que tú puedas estar en un espacio que te permita, que te facilite, que te motive, que te saque tu mejor versión, pues seguramente vas a encontrar a lo mejor un talento que a lo mejor ni siquiera tienes detectado, o vas a hacer una mejor versión del talento que ya tienes detectado. Entonces creo que por ahí es donde va el tema. Exacto, y entonces un ambiente en una empresa sí puede repercutir en el resultado Totalmente. de la gente. ¿Por qué? Porque si de alguna manera no estás en un buen ambiente donde se generan vicios, pues entonces ¿qué pasa? La gente se desmotiva. Sí. ¿Qué pasa cuando la gente se desmotiva? No das el máximo, Sí. haces tu mínimo esfuerzo y también aumentas tus posibilidades de rotación. Sí.
y te sales y hay una rotación fuerte, ¿no? Sí, por eso dice que las personas no son las tóxicas, sino son el contexto en el que se pueden desempeñar, ya sea dentro del trabajo o fuera del trabajo, porque también puede influir. Y eso es lo que hace que también pues, traigas un ambiente negativo o una actitud negativa en donde te desempeñas. Si una semilla de una flor no crece en el desierto, ¿acaso es la culpa de la semilla o es la culpa del jardinero que lo pone en el desierto? Y entonces ese es el problema. Hay tanto talento allá afuera que muchas veces el problema está en que la organización es como un desierto y no un terreno fértil donde realmente puedan las personas desarrollarse y sacar sus ideas y sacar sus proyectos adelante. Y entonces, pues eso es el gran dilema, que de repente las empresas terminan echándole la culpa oye, ¿sabes qué? Necesitamos mejorar el sistema de ventas, o tal vez necesitamos una herramienta más fuerte de ventas para poder llegar a más gente, o tal vez el problema está en las campañas de mercadotecnia. Y probablemente el problema está en la raíz de que tienes a tu gente topada a que haga su trabajo, a que lo haga bien y a que lo haga mejor. Y entonces muchos de los problemas realmente radican en el que no haya un ambiente laboral propicio. Y también, y lo hablamos un poquito en el episodio anterior, estoy completamente de acuerdo contigo, pero también radica en el poder de la decisión de la persona, ¿no? Porque a lo mejor, si no te están ofreciendo ese ambiente propicio, pues bueno, o busca el propio o cambia de ambiente, ¿no? Pero ese es un tema que ya tocamos, pero lo quise también ahí a traer, por lo mejor lo que vamos a hablar de algunas experiencias o casos que nos compartieron en redes, ¿no? Sí, y luego pues a final de cuentas pues las organizaciones están hechas de personas, ¿no? Entonces tanto es lo que se propicia como ambiente, como lo que cada integrante aporta para eso. Porque quien dirige la organización puede estar pasando exactamente por lo mismo que la persona que trabaja para la organización, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pero al final de cuentas cuando se generan estos ambientes tóxicos, es donde se genera el problema de no tener a las empresas dando su máxima capacidad. Y entonces, bueno, dices, ¿qué sería el ideal? ¿Cuál sería el ambiente laboral ideal? Y muchos sueñan con tener un ambiente como el de Google, por ejemplo, porque dicen, no, es que ahí hay mesitas de ping pong o futbolitos y tienen su barra de botanas donde tú puedes ir y agarrar. Pero eso está padre, sí. Está cool y todo. Pero definitivamente eso no es la solución. No. Esto de la mesa de botanas y la mesa de ping pong, pues no deja de ser como cositas extras, sí. no es la esencia. Al final de cuentas no te vas a llenar de barritas de granola en tu felicidad laboral, ¿no? O sea, se necesita más que eso, y lo que se necesita es precisamente no tener ambientes tóxicos. Entonces, una de las cosas de las dinámicas que hicimos para conocer ambientes tóxicos laborales fue haber preguntado en nuestras redes sociales, en nuestro sitio de Instagram, que aprovechamos para que nos acompañen y nos sigan, porque hay muchos comentarios y dinámicas que hacemos en negocios.decodificados en Instagram. Hicimos estas preguntas donde le decíamos a la gente, oye, dinos una experiencia tuya que has tenido muy buenas, de ambientes tóxicos, y la verdad es que salieron bastantes. Sí. Agradecemos a la gente que está opinando, y si quieres, aquí incluso las apuntamos, sí. Y si quieres vamos viendo unas. Y la lambisconeada. La gente que le encanta hacer la lambiscona, por ejemplo, con el jefe. ¿Y sientes que eso genera un ambiente tóxico? Pues depende de la madurez del jefe, creo yo. O depende también el tipo sí. Que se entienda por porque bueno, al final de cuentas, si tú tienes un jefe, pues tienes que llevarla bien con él, ¿verdad? Sí. Entonces, quieres tener un ambiente positivo cordial con él, ¿verdad? Pero de eso sí, señor, a decirle que sí a todo y a toda costa tratar de ser el favorito, pues eso sí puede, y sobre todo, y si ves que esa lambisconeada funciona en el jefe, ahí es donde empieza toda la trifulca. Va a decir, lambiscón le funciona lo que hace y los demás no. Entonces, al final de cuentas, ese es un problema que se puede llevar a cabo, que sucede mucho, pero pues obviamente depende de la madurez del jefe para saber cómo
cómo tratar con esos temas. Cuando se le carga el trabajo a alguien de manera injusta, eso sí genera un ambiente tóxico. Sí, porque Que fíjate que incluso he escuchado mucho una frase que dice que cuando quieres que un trabajo salga, dásela a la persona que más trabajo tenga porque por algo tiene trabajo, ¿verdad? Porque por algo lo hace. Entonces, pero creo que esa es una de las cosas más comunes que en un ambiente de trabajo genera un ambiente tóxico, porque entonces empieza la comparativa de los demás y dicen, oye, este trae más chamba que este, y ¿por qué a mí? Fíjate, Y yo ahí acabo de tronar tener un una poquito. conversación con una persona que decía, es que éramos 3 personas en el mismo nivel y a mí me cargaron el doble de trabajo. Y yo me iba hasta las 9 de la noche cuando los demás iban a las 6, 7 de la tarde. Y me dice, y mi problema es de que yo decía que sí a todo. Entonces, de alguna manera, a las otras 2 personas ponían sus trabas y a la gente se le hacía más fácil pedirle el favor a la que decía que sí. Sí. Entonces se genera este tipo de desbalances que obviamente eventualmente va a generar un conflicto. Total. Al rato hablamos de las soluciones Sí, para eso. sí, porque también tocar los extremos es delicado. Claro. O sea, ni tampoco pensar que no te puedo cargar mucho de trabajo porque entonces sí ya no voy a hacer nada, pero tampoco ser tan exigente en darte toda la chamba a ti, ¿no? Que luego también, por ejemplo, en este mismo tema viene lo que comentó otra persona, que es sobre el bullying. El que quiere siempre, o la que quiere siempre mandar o decir, aunque sean del mismo nivel, la persona que quiere más protagonismo o que piensa que siempre está bien y los demás están mal, y entonces, pues eso también genera, el que es bully tal vez le pasa la Sí, chamba sí. al que dice que sí a todo, y también eso. O en la convivencia misma, ¿no? El general bullying también genera un ambiente tóxico, ¿no? Totalmente. Tóxico, perdón. Cuando pones trabas para no progresar, Sí, ahí por ejemplo comentaban de un... o sea, las excusas como persona. Sí, bueno, más que todo cuando tú quieres proponer algo y siempre te dicen que no. Ok. Oye, traigo esta idea, no. Quiero hacer esto, no. Entonces, pues si son puros nos y nos y nos. Ya no te atreves a proponer. Claro. Ok. ¿Verdad? Aquí, el micromanager, también el micromanager, el que está detrás de ti en todo lo que estás haciendo, a qué horas llegas, cada 10 minutos qué estás haciendo. Si tienes a una persona que está todo el día constantemente contigo, pues obviamente también te desesperas, ¿verdad? Esta está buena. Cuando hay miedo al cambio tradicionales y se aprovechan talento de ideas, ¿no? Que es muy similar a lo que a lo de las trabas. Sí. O sea, si de repente estás en una organización que ya lleva tiempo, que los mandos son muy tradicionales, pues, ok, estás contratando a gente joven que viene con nuevas ideas y nuevas formas y quieren salir adelante y también te cierran la puerta y te dicen, no, así no se hace aquí, así no se hace, y se desaprovechan muchas oportunidades. Esta también está muy buena, fíjate. Cuando se solapan malas prácticas o costumbres, porque es un tema también, o sea, la teoría te dice que debes reconocer las buenas prácticas, pero a veces dejas pasar las malas prácticas y eso hace que los demás también se contagien. Claro, o sea, un ejemplo pudiera llegar a ser cuando también que puede estar relacionado con el bullying. Oye, cuando una persona le echa carrilla a un compañero, todos se ríen, pero estuvo tal vez una carrilla pesada, Sí. de doble sentido, Sí. ¿verdad? Y, bueno, no pasó nada. Y ya sientas un precedente de que Y los se va demás lo escalando pueden el hacer. nivel. Claro. O igual, lo que también por aquí dijeron 2 o 3 veces, cuando el jefe le tira la onda a una subordinada, cuando hay acoso, y que la subordinada no quiere absolutamente nada y así, ese tipo de acoso de repente también se solapa. Sí. Y dice, no, nada más que es muy buen elemento el director, entonces no le muevas. Entonces ahí O estás, como le digo, Claro. que me incomoda, ¿no? Sí, entonces ahí estás solapando una práctica que evidentemente va a generar desmotivación y problemas a la larga. Pues la verdad es que fueron muy interesantes ahí todos los comentarios que nos dan el punto de partida para entrar, ¿no? Ahora sí en el tema que queremos compartir. Sí, porque entonces, si existen todos estos ambientes tóxicos, debe de haber un camino para poder hacer un ambiente laboral de primera, ¿no? O sea, tenemos que partir de la idea de que el ambiente laboral positivo le va a ayudar a las empresas
a poder ser mejores. Sí. Entonces, para eso se necesitan hacer algunas cosas. Una de esas es el lograr que el ambiente o que el grupo de trabajo se convierta en una comunidad. Una palabra muy utilizada recientemente, más en el tema digital, las comunidades digitales y demás. Pero en sí, el poder ser una comunidad sí vale mucho la pena, porque cuando hay una comunidad en general, es un grupo de personas donde existe la armonía y donde existe el bienestar. O sea, cuando tú tienes una comunidad de trabajo, va a haber armonía y va a haber bienestar. Entonces hay que aspirar a eso. Pero para poder ser una comunidad se necesitan algunas cosas. Y una de ellas, probablemente la más importante, es, y se ha comentado antes, es el que se tenga una misión muy clara. Sí. El que la empresa tenga una misión muy clara. ¿El para qué? Que vaya más allá de, oye, si a mí me toca preparar hamburguesas y voy a hacer hamburguesas todos los días, pues tal vez me voy a cansar. O pizzas. O si tengo que hacer tablas de Excel todos los días, también me voy a cansar. Pero si sé que es porque la empresa va a llegar a un bien común, porque estamos haciendo feliz a la gente, o porque estamos haciendo un mundo mejor, cuando tienes una causa más trascendente, entonces ya esto se vuelve en algo que puede ser una misión para todos los que trabajan. Y que te motiva a querer pertenecer, ¿no? También. Cuando está muy clara la causa y el propósito, quieres pertenecer. Yo quiero ser parte Quiero de ser eso. parte de esa misión, quiero ser parte de ese bienestar, quiero ayudar, ¿no? Sí. Cuando te queda tan claro. Por ejemplo, los Navy SEALs, que son el grupo de inteligencia armada de los militares en Estados Unidos. Ellos probablemente vienen de etnias muy diferentes, afroamericanos, latinos, anglosajones, probablemente vienen de distintas religiones, Sí. Ya sean católicos, protestantes, judíos, y vienen de distintas regiones, ¿no? Unos del norte, otros del sur, con costumbres totalmente diferentes. Entonces, ellos pudieran tener 1000 problemas, pero tienen una misión muy clara, que es la de conseguir libertad para Estados Unidos y para el mundo. La libertad. Entonces, para ellos, sobre todas las cosas, tenemos una misión de tener un mundo libre. Y esa misión la tienen tatuada en el alma. Y esa misión es la que te permite permear hacia abajo y que todas esas diferencias que puedes llegar a tener como persona, las alineas porque sabes que tienes una misión común. Sí. Entonces... Que es más grande que lo que tú quieres lograr en sí, es más grande que tú. Claro, es más grande que tú y sabes que lo que tú estás haciendo está contribuyendo para lograr hacer eso. Sí, sí, sí. Y no te vas a meter en pequeñeces, porque entonces es una misión de las empresas. Sí. O sea, uno de los objetivos principales de las empresas es encargarse, primero, que tengan una causa, que tengan esta misión, porque luego se quedan almacenados en libretas y en libros de capacitación y al final de cuentas... Toda la planeación estratégica, misión, visión, propósitos, y nadie los conoce, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, se quedan ahí como un proyecto de 2 personas, pero es un objetivo de las empresas el permearlo a cada persona de la organización y que sepan cuál es su responsabilidad para lograr eso. Entonces, sí. Ese es el primer punto, que realmente todos comprendamos que hay un objetivo mayor a ti o una causa más importante de lo que cada uno hace, y una vez que tienes eso, ya empieza lo que conocemos popularmente como la cultura de trabajo. Ya que tienes esa misión bien permeada, pues entonces ahora sí todos estamos jalando para el mismo lado. Sí. Y jalar todos para el mismo lado significa que tenemos esta cultura donde ya empiezan valores importantes. Uno de ellos, que yo considero que es el más importante de todo, es el trato digno a las personas. O sea, el respetarlas. El decir, aunque tú y yo somos diferentes, voy a respetar como eres porque vamos hacia la misma parte. Sí. Respeto, mientras los dos vayamos hacia allá, vamos a respetarnos. Y eso es un problema que se da mucho en las empresas, que no existe ese respeto. ¿Por qué? Lo que decíamos antes, ¿no? Oye, el tema del bullying, la carrilla. Por ejemplo, yo en mi trabajo, yo trato de ser muy celoso de que toda la gente se respete y que no se digan ningún tipo de bromas,
porque lo que puede ser una broma ligera para alguien puede ser una broma pesada para el otro, para la otra. Sí, sí, sí. Una persona extrovertida tal vez se le escurre lo que le digan. Una persona introvertida le importa mucho lo que digan. Entonces, sí me ha pasado que de pronto diga, no, le hicimos un meme a esta persona, pero esa que entra raza. Pero a la persona afectada la vi llorando. Sí. Entonces, tiene que ver... O no sabes también cómo lo pudo haber repercutido en su familia, si es que lo vieron, ¿no? Entonces, o que se hiciera viral. Entonces, algo que puede ser tan sencillo puede generar un efecto mariposa. Entonces, exacto. Entonces, tienes que respetar a la otra persona que trabaja contigo sobre todas las cosas. Y luego dicen, no, hombre, nosotros somos puros chavos o somos raza, entonces nos hablamos con maldiciones. Entonces, no pasa nada, pues son las maldiciones, ya todo el mundo las dice. Pues sí, no, porque hay niveles y hay formas de trato y insisto, tal vez tú en tu infancia y tú en tu familia vivieron usando maldiciones y es de lo más normal del mundo, y hay otras familias conservadoras que no. Sí. Entonces, tienes que entender que todos somos diferentes y hay barreras que no se pueden cruzar porque luego pues se genera esto, ¿no? El trato digno a las personas es lo más importante de todo, porque si no, el ambiente laboral se quiebra. Sí, sí, sí. Entonces, es uno de los puntos más importantes. Y otro, pues también tiene que ver con digamos, la integridad y la justicia. Ahorita que hablábamos de los bullies, en todas las empresas hay. En todas las empresas hay gente que quiere, digamos, o que pareciera que está aplastando a los demás. ¿Y por qué existen? Esas personas existen porque resuelven las cosas. O sea, muchas veces el bully es así de naturaleza para mal y también para bien. Porque de repente cuando estás en una crisis o hay un problema, esas personas son las que salen o son las que tienen los mejores resultados de ventas o son, ¿sí me explico? Pero sí, es como cuando hablábamos de los Bulls, es el Rodman que a lo mejor pues, no es tan amigable y no es tan buena persona, pero pues te saca ahí un buen resultado. Entonces, tú le preguntas a un director, oye, ¿por qué tienes a esas personas? Pues porque me saca la chamba. Te resuelve un problema. Digo, por otra parte estamos hablando del ambiente padre, que es lo que decías tú de que también depende de las personas, pero un ambiente padre tampoco significa que todos nos vamos a agarrar de la mano y es una fiesta, necesitas sacar resultados. Sí. Entonces, en base a eso, pues el bully existe y probablemente va a seguir existiendo siempre porque están muy enfocados a los resultados. Pero entonces, ¿qué pasa a la hora de hablar de la justicia? Alguien tiene que nivelarlo. Sí. Alguien tiene que saber cuándo ponerle los altos y ponerle los parámetros. ¿Y quiénes son esos? Sus jefes. Sí, los líderes. Porque alguien de su nivel no lo va a hacer, no lo puede hacer. Es como en la escuela. O sea, si no es porque le da el trancazo al niño, al bully, pues va a tener que ser el director o el maestro el que detenga la situación. Yo muchas veces comento que desde que me ha tocado ser director, muchas veces te relacionan tu trabajo como con un director técnico. Uh-huh. ¿No? Tú eres el director técnico que coordina y pone las piezas de los jugadores. Pero luego también digo que muchas veces termina uno siendo más árbitro que director técnico. Sí. Donde tienes que saber marcar las faltas, donde tienes que saber cuando estás fuera, cuando las cosas tienen que suceder, porque de alguna manera ves cómo está el tráfico de todo. Sí. Entonces, por ejemplo, si hay un bully que se pasa, pues es la labor de uno de ponerle la tarjeta amarilla o si es necesario la roja también. Por otra parte, las cargas de trabajo de las que hablábamos, también uno como jefe tiene que saber identificar cómo están las cargas y si están haciendo las justicias, ¿no? Entonces es bien importante que no solamente los líderes funcionen como directores técnicos, sino que también sepan saber ser árbitros y que el juego esté funcionando bien, ¿verdad? Entonces ese es otro punto importante para un buen ambiente. También otro que se me ocurre es la libertad, el sentirte libre. Porque hablaban del micromanager, ¿no? Si tú vas a estar todos los días supervisado cada minuto, cada segundo, te vas a volver loco. Sí. Si tú contratas a alguien, eso es porque estás confiando que va a sacar la chamba. Entonces, también tienes que dar libertades, tienes que dejar que la gente se sepa mover, sepa tomar sus decisiones y luego ya lo vas a evaluar en base a los resultados.
pero también creo que cuando una persona se siente condenada, pues eso también impide el que puedas querer aportar, decir, proponer, opinar, ¿no? Entonces eso para mí pues son, digamos, que de las cosas más importantes para que una comunidad pueda funcionar. Sí, que te sientas a gusto, que te sientas que ahí puedes desempeñarte bien, ¿no? Y me parece muy bien. Hay otro no sé si traes otro tema ahí en ese sentido. Yo creo que en cuestión de comunidad eso viene siendo lo más importante. Ok. Otro punto que consideramos que es importante en las empresas que deben tomar en cuenta es estos espacios, la creación de estos espacios para poder ser mejor. Y una forma de poder crear estos espacios es dejando claro que cualquier tipo de aprendizaje que tú puedas tener o que puedas provocar en la empresa nunca será en vano. Hay una película muy padre que seguramente la has visto, que es esta del Diablo Viste a la Moda. ¿La has visto? Sí, claro. Sí. Con Meryl Streep. Sí, con Meryl Streep. Y Anne Hathaway. Sí, esa película a mí me gusta mucho porque, fíjate que hay un dato interesantísimo, ¿no? Pareciera que esta muchacha, que no recuerdo, creo que se llamaba, bueno, es Anne Hathaway, no recuerdo el nombre del personaje, pero ella deseaba estar en trabajar para esta persona, ¿no? Sí, que es del mundo de la moda, era una mundo revista de ajá. moda, y de las más prestigiadas, como que lo equivalente a Vogue, pero Ándale, ficticio. sí, era un gran prestigio pertenecer ahí, y ella se sentía, era como que un parte de su sueño. ¿Cómo era la jefa? Una perra. ¿Crees que, perdonando ahí la expresión, oye, ¿crees que te generaba un ambiente tóxico? Sí. Okay. Yo también coincido, ¿no? Yo creo que ella generaba un ambiente tóxico porque era sumamente exigente, ¿no? Le pedía cosas que incluso, por ejemplo, me acuerdo que creo que tuvo que conseguir el de Harry Potter, ¿no? Un libro de Harry Potter para una de sus nietas o algo así, no recuerdo muy bien la anécdota. O sea, hasta temas personales, vaya, es lo que quiero decir. Entonces, pareciera que generaba un ambiente tóxico, pero ella tenía una idolatría por ese personaje y eso a veces le cegaba el hacerte sentir que quizá a lo mejor no estaba del todo siendo valorada, ¿no? Claro. Entonces, pero lo que quiero rescatar aquí es que a pesar de eso, cualquier aprendizaje nunca será en vano, ¿no? Claro. Yo creo que ahí ella aprendió en ese esquema que el trabajo más codiciado no necesariamente es el más ideal para ti. O sea, a veces tú dices ahorita, ¿no? A lo mejor todos quisiéramos trabajar en Google porque me genera un ambiente padrísimo, pero a lo mejor no es el ideal para mí. Claro. A lo mejor es el ideal para unos cuantos, claro, ¿no? A lo mejor es el ideal para alguien que está soltero, para alguien que está joven, para alguien que tiene libertad total, para mí no. Entonces creo que eso es un aprendizaje interesante. Sin duda. 2, que también puedas generar un ambiente donde puedas lidiar con la crítica, porque luego a veces también las organizaciones no generan esos espacios para poder hacer una crítica, una observación, una retroalimentación, y eso se va almacenando y de repente truenas como persona, ¿no? Y entonces por eso caes en los ambientes tóxicos. Ese punto es muy importante porque también tiene que haber cierta transparencia en la manera en la que dices las cosas, ¿verdad? Y también de lo que traté de decir de la congruencia. O sea, al final de cuentas, si ocultas información, si no te dicen cómo son las cosas, si no existe esa transparencia, sí, pues también la gente, o sea, el empleado o el colaborador va a decir, me están engañando, no me quieren decir todo lo que es. Y eso está muy mal, porque, por ejemplo, hay casos muy concretos y seguramente quien nos está viendo ahorita o escuchando va a decir, claro que sí, hay muchas empresas que te hacen sentir que el día de mañana te van a correr. Sí. Y no te lo dicen, y te dicen, no te lo dicen. Y entonces, pues te genera estrés eso. Sí. Oye, si no hay nada peor que la incertidumbre. Que la incertidumbre de pensar que la semana que entra no le voy a poder dar comer a mis hijos. Sí. ¿No? Y entonces eso también te limita tu capacidad para pensar en lo bueno. Sí. O sea, te la pasas pensando en lo malo. En qué va a pasar conmigo, qué voy a hacer y todo, en lugar de andar pensando en cómo mejorar a la empresa. Pero fíjate, lo que tú hablas de la transparencia me parece muy importante, porque entonces a lo mejor, aunque la empresa esté viviendo ese momento, que quizá a lo mejor puede cerrar un mes, pues mejor dilo. Claro. Oye, las circunstancias no nos están favoreciendo, parece que esto puede terminar en breve, para que lo contemples y pues bueno. Sí, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la pandemia... ¿Cuántos casos? Miles han de haber pasado. Fue muy importante
hablar con transparencia. El otro tema que también hay que generar en un buen espacio es el hacer ver que el trabajar duro siempre te va a rendir frutos, ¿no? Y eso lo tiene que entender la organización, lo tenemos que entender como líderes de un grupo, de una organización, para que la otra persona no se sienta que lo que está haciendo es en vano. Y el otro, que me parece a mí muy interesante, es... perdón, ¿ibas a contar? Sí, lo que pasa es que también eso es muy importante, porque tú dices, es que si trabajo más duro y trabajo más duro y trabajo más duro y soy el primero en irme y el último en irme, me va a ir mejor. Sí, no, o sea, sí, porque muy probablemente te va a reconocer esa disciplina en la empresa. Sí. Pero también está el factor de inteligencia. Claro. O sea, o el factor hasta mejor hasta ahí puedes llegar. Sí, o sea, me refiero a inteligencia a que trabaja duro, pero trabaja donde están las soluciones. Lo que comentabas en otro programa, en otro episodio. Entiende en qué problema meterte para solucionar. Sí. Porque no es nada más estar. Porque también se generan otros vicios de que, mira, esta persona llegó 10 minutos después de su horario. Sí, típico. O se fue antes. Por eso, pero ¿qué estás haciendo para la compañía? Al final de cuentas son 5 o 10 minutos. Algunas empresas dirán que está bien o lo que tú quieras. Para mí lo importante son los resultados. Sí. Entonces no es nada más meterle las horas. Es meterle el coco de cómo resolver los problemas que está enfrentando la empresa. Sí, y el análisis es que independientemente, aquí obviamente estamos hablando de cómo una empresa puede generar un buen espacio, pero el aprendizaje es que el hecho que tú trabajes duro y lo hagas bien, te va a traer tarde o temprano un resultado. O sea, a lo mejor no ahí, pero te traerá el resultado en otro momento. Por la disciplina de trabajo. Por la disciplina que tú tienes contigo mismo. Porque lo peor que te puede pasar es negociar contigo mismo, ¿no? Entonces, creo que también eso la empresa tiene que hacerlo ver y el empleado. Y el último es que, rescatando el tema de esta película, porque estamos puntualizando algunos aprendizajes que nos deja esta película, del Diablo Viste a la Moda, es entender que también tu jefe es una persona, ¿no? Y como persona, pues también de alguna manera tienes sus problemas del entorno. ¿Qué quiero decir con esto? Que los líderes de las organizaciones también tenemos que buscar un autoapoyo, una autoayuda, porque no por el hecho de que representemos y generemos un liderazgo, ya tenemos todas las verdades, ¿no? Entonces, también eso tenemos que entenderlos todos, que nuestros jefes o nosotros como jefes somos personas y que de alguna manera también tenemos que estar en un constante aprendizaje, y eso creo que es un ambiente que se puede dar. El aprendizaje nunca será en vano. También quiero comentar ahí que es importante eso también, porque todos tienen la necesidad de saber evolucionar, de saber progresar. Y entonces, cuando tú dices, bueno, es que yo así soy, está bien, cada uno tenemos nuestras cualidades, nuestras oportunidades, pero también puedes ir moldeándote. Sí, o sea, sí, porque esa es una defensa con poco argumento. Es que yo así soy y si me aceptan, híjole, pues sí, pero creo que todas las empresas y los grandes líderes se transforman. Claro. Porque si no se quedan obsoletos. Y según las necesidades de lo que vives en cada momento. Tal vez el jefe de la década de los 80s debe ser diferente al de los 90s. Totalmente. O según la industria. Tal vez el de una empresa manufacturera, el tipo de líder que debe ser, tal vez tiene otras cualidades que el de una compañía de software. Sí, o no es lo mismo la parte educativa, la parte social, la parte industrial, la parte deportiva. Así es. Entonces, tienes que adaptarte un poquito al rol que juegas. Uno tiene que tener esa apertura de saber cómo como persona puede seguirse enriqueciendo para ser un mejor jefe y no decir, no, que los demás se adapten a mí. Sí, pero no. Como el gatito, el meme del gatito, ¿no? O sea, sí, pero no, porque también uno tiene que saber cuándo escuchar y cuándo modificarse. Otro tema importante es para generar estos espacios para poder ser mejor, es enfocarte en los resultados. Hay una frase que me encanta de una persona que se llama, un escritor muy famoso, escritor estadounidense que ya falleció, se llama Josh Billings. Dice, sé como un timbre postal, pégate una cosa hasta que llegues al destino, ¿no? Entonces me gusta esa analogía de pues, el timbre que pegas y hasta que no llega el sobre, pues ya, ¿no? Entonces, y aquí el enfocarte en los resultados. Hay otra frase que también de Gary Keller, que es un emprendedor inmobiliario, autor de un libro que no lo he leído, pero vi por ahí un ligero abstract que se llama The One Thing. Dice, debes hacer menos cosas con mayor impacto que hacer muchas cosas con poco beneficio, ¿no? Entonces también eso, el enfocarte en los resultados,
y enfocarte a una sola cosa hace que puedas tener un buen espacio, un mejor espacio para trabajar. Entonces, ahí hay 3 cosas que podemos resaltar. Hablábamos hace un momento bueno, ahora yo le llamo el efecto dominó, ¿no? Pero en su momento la teoría del caos o el efecto mariposa, ¿no? Que a lo mejor algo chiquito que tú creas que en teoría es chiquito te puede generar algo más grande, ¿no? Se multiplica. Se puede multiplicar, ¿no? Este es bien interesante, dice, alinear tu vida a las prioridades, ¿no? Eso creo que también te genera un buen espacio, ¿no? Para poder ser mejor, porque luego a veces uno cree que lo que está haciendo no abona, o a veces uno no elige lo que tiene que hacer. Te pongo un ejemplo, ¿no? Si tú tienes muy claro que lo que tú quieres hoy es aprender un idioma, ¿no? Pues trata de focalizar muchas de esas cosas para aprender ese idioma, ¿no? Entonces aquí no habrá oportunidades si siempre tienes excusas. Si tú tienes una excusa, entonces también te va a generar un mal ambiente, ¿no? En donde estás. La actitud positiva, ¿no? Creo que hoy en día estamos muy cargados de gente, de ambientes tóxicos, ambientes negativos. Entonces, el hecho de que tú también no busques o que la empresa no te oriente, no te ayude a generar una actitud positiva, pues eso, nadie quiere estar con personas con malos pensamientos o con hábitos negativos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y luego, por ejemplo, dentro de las cosas que estás comentando, por ejemplo, uno de los temas que abordamos fue el tema de generar comunidad. Sí. ¿Verdad? Entonces, generar comunidad, pues para que haya positivismo y otro de este buen ambiente y todo. Pero mucho de lo que te estás enfocando tú, creo que también es bien importante, es que siempre haya como un espíritu de superación. Sí. Porque luego también pasa que, bueno, la gente debe de sentir que está avanzando en su trabajo de alguna manera. Sí, sí, sí. Es muy polémico hablar del tema de los sueldos, ¿verdad? Porque todos queremos siempre ganar más, ¿verdad? Pero tienes que sentir que tienes algún progreso. Sí. ¿De qué manera está haciendo tú? O sea, la gente que lleva 3, 4, 5, 6 años trabajando en su misma empresa, tiene que sentirse o que creció más, ya sea económicamente, o creció más en habilidades que antes no tenía, y tal vez tiene que ver como ayudar a la gente a capacitarse, a poder aprender todo esto y sentir que está progresando, porque el día en el que sientes que estás igual, Sí. que no cambió nada en tu trabajo, que no cambió, empieza la desmotivación. ¿Verdad? Y esa desmotivación pues genera todos los demás vicios que hemos estado platicando. Sí. Y por eso el de enfocarte en resultados. Claro, y sí, porque no somos una comunidad de gente de solamente vamos a agarrarnos de las manos y vamos a todos hablar de cosas bonitas. Sí. Eso sí es, pero el negocio tiene que generar. Exactamente. ¿Verdad? Porque por más buen ambiente que hay aquí, que como dices tú, y que todos somos, Pues sí. si no pasa absolutamente nada, Si no pues, se generan los ingresos, no va a haber dinero para los sueldos y nos vamos a quedar en la calle. vete a coordinar ¿verdad? porras, ¿no? Claro. De equipos de deporte, ¿no? O sea, Exactamente, al final de cuentas, exactamente. todo es resultados. Tienes que buscar resultados. Sí, ¿no? entonces creo que y mucho tiene que ver de los hábitos, ¿no? Sí. También hablábamos de eso, ¿no? Sí. La generación de hábitos. Pero bueno, el tema de enfocar resultados. El otro es el espíritu innovador. Y hay 3 drivers muy, muy importantes que una empresa debe tener. Es enfocarte a la experiencia del cliente. Y bueno, ya hablamos mucho de Starbucks en su momento, pero pues bueno, yo creo que ahí nos enseñó que podemos comprar un café muy caro, ¿no? Mejorando la experiencia del cliente. Todo. Así es. Entonces, el tema del modelo de negocio es un gran driver que hay que generar en una empresa. Por ejemplo, aquí hablamos de Airbnb, que la colaboración nos enseñó que colaborando todos podemos ganar, ¿no? Claro. O sea, una plataforma donde tú pones tu espacio, donde yo lo rento y aparte yo pago por menos caro, ¿no? Sí, y ese ambiente de colaboración, pues es bien importante. Digo, yo sí he visto yo que en las escuelas, por ejemplo, cada vez más promueven los trabajos en equipo. Sí. Y a veces es un dolor de cabeza porque es típico el que llega tarde, el que no hace nada, y ahí andas tú. Pero al final de cuentas, ahorita todo prácticamente, fuera de que seas un doctor o algo que hagas tus servicios tú solo, todo depende de más personas. Entonces, todos los trabajos en equipo son importantes. Entonces, la manera en la que colaboras Sí. es fundamental. O sea, Totalmente. las empresas tienen que fomentar un buen ambiente de colaboración para que se generen las ideas, para que no, lo que hablábamos antes, propuse una idea y me dijeron que no. Sí. Y entonces se terminan esas ganas de querer ser el maratonista keniano,
pues me las están topando porque ahora ya no me dejan correr, no puedo opinar, no puedo decir porque no está este ambiente de colaboración en las empresas. Sí, y de todos, ¿no? Porque a veces el mismo compañero es el que también no te deja, y sí, o te dicen que la idea está muy mala. Sí. Bueno, entonces, y el otro hablamos de los drivers para que una empresa pueda generar un espíritu innovador, la experiencia del cliente, modelo de negocio y la tecnología al servicio de mejorar los procesos, ¿no? Bueno, y ahí hay muchos casos como Uber y Amazon, ¿no? Que nos enseña mucho a esto. Ahora, para que esto suceda, creo que hay modelos que las empresas actualmente tienen, ¿no? Que hacen que impulse el espíritu innovador. Y aquí vamos a hablar de algunas actitudes y estrategias. Yo le llamo el que poder provocar que los empleados adopten un papel de detective. Cuando tú adoptas un papel de detective, ¿no? Te vuelves curioso y empiezas a detectar cosas que hace que provoque un espíritu innovador. Por ejemplo, Google dice hacerse las preguntas adecuadas, ¿no? Google siempre te dice, si tú te haces las preguntas adecuadas, y siempre hacen, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y ellos hablaron de... Google surge porque sus fundadores se plantearon una pregunta bastante descabellada que fue, ¿qué pasaría si se descargara todo en Internet? Entonces, esa actitud de detective, de estarte haciendo las preguntas adecuadas, creo que genera un espíritu innovador en tu entorno. Bill Gates, ¿no? Que por cierto es un documental muy padre, no sé, en Netflix, es una miniserie, está buenísimo, se lo recomiendo mucho. Bill Gates generaba un espíritu innovador en su entorno, haciéndose dos preguntas que me parecen súper padres. Dice, ¿quién se ha enfrentado ya con este problema? ¿Y qué podemos aprender de ellos? Él basaba prácticamente todas las entrevistas que tú ves en internet cuando le preguntaba, ¿y cómo genera la innovación? Dice, yo me concentro solamente en esas dos preguntas y eso ayudaba a generar mi espíritu innovador en mi organización. ¿Quién se ha enfrentado ya con este problema y qué podemos aprender de ello? El otro es esta parte de ser creativo, ¿no? Y también Google nos habla de un modelo bien padre que dice, que se llama el 10x10. Trata de mejorar algo 10 veces más que concentrarte en mejorarlo solamente un 10%. Entonces eso te abre más la creatividad. Netflix, por ejemplo, basa su cultura creativa en desafiar el status quo, en potenciar el talento y la innovación. Sí, también, pues ellos, por ejemplo, pues lo renovaron totalmente la industria del entretenimiento visual, claro. Pues está esta historia famosísima de que pues Blockbuster era el número 1 y Netflix era el número 2 y en alguna oportunidad tuvo Blockbuster de convertirse en algo como Netflix, dijo que no y pues ya ahorita sabemos toda la historia, ¿no? Todo lo que ya se cuenta solo. Y siempre lo han hecho en base al decir por qué no o cómo las o dicen ellos también correr riesgos constantemente. Muchas veces algo que limita el espíritu innovador es que no quieras correr riesgos, ¿no? Entonces, porque no le muevas, así está bien, entonces bueno, pues ahí hay, ¿no? Así es. Otra vez, colaborar, ¿no? Y ellos hablan de un espíritu de colaborar entre los distintos equipos de la empresa, o sea, ellos de repente buscan de que un equipo que no tiene a lo mejor nada que ver con otro, se sume a otro y eso genera espíritu innovador, ¿no? Steve Jobs, por ejemplo, también nos decía que las ideas pueden venir de cualquier parte y de cualquier persona. Entonces, también un espíritu innovador en las empresas se provoca que cualquier idea que venga y de donde venga puede generar algo innovador. Sin ¿no? duda alguna. Él decía que los puntos se unen, ¿no? Cuando encuentras dos momentos. Fíjate que en ese caso yo tengo una anécdota súper padre, donde en Chuck E. Cheese nosotros teníamos gente que, pues obviamente está la gente que atiende, ¿no? Entonces, cuando los contratas para eso, pues estás esperando que hagan sus funciones operativas. Sí. De pronto traíamos un proyecto muy padre que requería de mucho diseño, donde contratábamos una agencia de publicidad para que nos hiciera esos diseños. Pero luego, la que era gerente de marketing en ese entonces, me dijo, oye, aquí está este chavito, se llama Jimmy, de 17 años. Que casi creo que es mejor que la gente. Diseña muy bien. Y bueno, pues a ver, pues sí, pásale. Y pues dices, ay, pues que diseña muy bien. Y yo he trabajado mucho tiempo pues, contratando agencias de publicidad y algún tiempo dentro de una. Y entonces, pues vamos viendo sus diseños y están bien padres, súper talentoso. Y entonces
terminamos haciendo los diseños, con todo el que habíamos contratado a la agencia de publicidad, terminamos usando los diseños de Jimmy, en ese entonces 18, 19 años, del área operativa, que nunca, o sea, no lo contratamos para eso, pero de ahí vino el talento. Y es lo que dices tú, al final de cuentas tienes que estar abierto porque esas ideas, oye, yo soy el que ya tengo este tiempo en la compañía, y que las ideas vienen de todas partes. Sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, en el caso de nosotros, también tenemos que estar muy abiertos porque los que terminan atendiendo todos los días, les llamamos invitados a los clientes, pues es el equipo operativo. Entonces son los que todos los días están teniendo los problemas de qué mejoras poder hacer. Son los que mejor conocen a tus clientes, ¿no? A tus invitados. Entonces uno tiene que saber escuchar cómo poder hacer ese tipo de cosas. Hay otro caso bien padre que en Disney una persona de limpieza empezó a hacer con agua sucia de café, empezó a hacer diseños de Mickey Mouse sobre el parque. Y entonces una persona lo vio y se le hizo muy padre y lo subió a un grupo empresarial de Disney y se empezó a replicar. Oye, está bien padre, ¿cómo le hace? Y entonces empezó él a decir cómo poder hacer diseños de caras de personajes de Disney y se empezó a replicar luego en todos los parques de Disney, ¿no? Entonces, al final de cuentas, fue una idea que nació de una persona de limpieza y que ahorita ya es un estándar en todos los parques de Disney. Entonces, pues bueno, de cualquier parte puede venir, de cualquier persona, sí. Y como lo simplifica Steve Jobs, la creatividad simplemente consiste en conectar cosas. Entonces, siempre estar abierto en una empresa, eso genera espíritu innovador. Y un tercer punto que también me encanta, que es, yo le digo, ponerte los lentes de la visión transformadora, ¿no? El invitar a que de alguna manera siempre estés buscando qué cambiar y qué transformar, ¿no? Y ahí otra vez, Netflix nos enseña, pasó de ser, como tú lo decías, un distribuidor de DVD, a convertirse en un proveedor líder de contenido de streaming, ahora a ser un proveedor de contenido propio. Entonces, el siempre estar buscando cómo transformarte también genera un espíritu innovador. Y el cuarto punto es que también ahorita ampliamos un poquito y ahorita nada más lo vamos a reforzar, es la colaboración. ¿No? Creo que también este espíritu de colaboración hace que genere un buen espacio de trabajo y que te sientas bien donde estás, ¿no? Fíjate, Netflix en el 2006 lanzó un reto, ¿no?, a toda su organización y el premio era $1 millón para que aquel que descubriera el algoritmo que pudiera recomendar a los usuarios el mejor contenido, ¿no? Y lo dejó libre a que cada quien propusiera una idea, y realmente sucedió después de 3 años, cuando cambia la estrategia y hace que, a ver, ¿sabes qué? Vamos a combinar a todos, ¿no? Entonces, ese tema de colaboración entre todos y escuchar las opiniones de todo el mundo hizo que, como equipo, sacaran pues, lo que ahora conocemos como esta propuesta que te hace Netflix para conocer el mejor contenido, ¿no? Claro. Y el último es también esta película, ¿no?, de Remember the Titans de fútbol americano, ¿no? Claro. Como en una época donde todavía había este racismo y que los jugadores pues, combinaron, ¿no? Era una high school donde empezaban a combinar raza blanca, raza negra, ¿no? Y en esa época muy fuerte el racismo y ellos no se entendían por esa cultura que había, esa discriminación. Claro. Y la única forma de entenderlo era de que tenían, otra vez, un propósito, tenían que enfocarse en el resultado, que era un campeonato, y lo lograron hasta que empezaron a colaborar. Hicieron a un lado las diferencias. Hicieron un lado la diferencia. Entonces, también cuando la empresa, en este caso un equipo deportivo, te genera un ambiente colaborativo y tú lo adoptas también, pues creo que te puede generar un buen espacio o un mejor espacio de trabajo. Y yo creo que ahí está el gran reto de las empresas. O sea, yo creo que si a todas las empresas les preguntas que qué tan importante es innovar, todo el mundo te va a decir, no, sí, eso es súper importante. Claro. Pero lo estás llevando a cabo, estás poniendo los mecanismos para que haya colaboración, estás realmente escuchando a todos los niveles de la organización, de las ideas, estás abriéndole las puertas a que salga toda esta innovación o no. Y entonces tienes que hacer estos mecanismos como el que dices de Netflix, de concursos, sí, retos, juntas, retos, donde foros, eventos donde puedas escuchar las ideas y esto
para que realmente, y aplicarlas también, para que la gente vea que mi idea se llevó a cabo y no, en el tema de la innovación, tener muy consciente de que las jerarquías no importan tanto. Hablábamos de este muchacho de 17 años o que las ideas vienen de todas partes, entonces hay que entender de que aunque la idea venga de alguien que no tiene la jerarquía más alta, no significa que no sea la idea más importante. No, pues digo, evidencia hay muchas. De hecho, grandes empresas hoy en día las han creado gente muy joven, sin preparación incluso a veces académica. Claro. Y bueno, pues ejemplos hay muchos. Entonces, la edad y la jerarquía en innovación no interesa. Entonces, digamos que ya hablamos de dos grandes eslabones para tener un buen ambiente. El primero es la generación de comunidad. Sí. El segundo, el sentir que se está innovando y se está progresando. Un espíritu innovador. En el trabajo, que sientas que siempre traes un pasito adelante sin importar cuánto tiempo lleves trabajando en la compañía. Sí. Y que la empresa sea un espacio para que se fomenten las ideas y maximizar las capacidades de las personas. Y hay un tercer eslabón que para mí se me hace muy importante también, que es el tema del reconocimiento. Algo pasó en los últimos años, especialmente en las grandes ciudades, donde pareciera que está bien ver que la gente sea como, o los trabajadores sean como las máquinas. O sea, tú llegas, tienes que trabajar, tienes tus objetivos y ahora cúmplelos, ¿no? Y así te ven. Y es trabajar. Probablemente porque digan, oye, pues si te estoy pagando, pues es lo mínimo que puedes hacer, te estoy pagando por eso, ¿verdad? O porque dicen, no, pues los negocios son negocios, entonces pues así son las cosas y ni modo. Pero pues a final de cuentas no dejan de ser personas las que están trabajando en esto. Sí. Y las personas son seres humanos que se levantan todos los días. Que tienen emociones, sienten. Que tienen emociones y que tienen pues muchos retos y tienen muchas ganas de salir adelante y todo. Y si no sabemos reconocer eso, pues también vas a desalentar. O sea, la gente se va a terminar desmotivando. Si le estás echando... A veces no valoramos que la gente se levanta todos los días poniendo su mejor cara y verlo como es lo menos que puedes hacer porque es tu trabajo, porque te estoy pagando. No va por ahí. Sí. O sea, las empresas tienen que saber reconocer a la gente por el trabajo que está haciendo. Independientemente que se les esté pagando por eso, porque al final de cuentas son los que hacen que la empresa funcione. Y al final de cuentas también, pues tenemos que ser empáticos en ese aspecto. O sea, sí, porque también no sabes la batalla que está peleando cada quien. O sea aparte, no sabes qué problemas trae, qué pesares trae. Un trabajador, aparte de ser un trabajador, es un papá o mamá. Claro, hermano, hijo. Hermano, hijo. Y hay problemas de familiares enfermos, sí. O momentos importantes. Si una persona... O un tema de salud. Sí, un tema de salud. Si una persona tiene la celebración de su hijo del fin de cursos, déjalo ir. Sí. Es un momento muy importante que no se debe perder. No puede porque son horas laborales y lo que quieras. ¿Cuánto va a tardar? 1 hora. Te lo va a compensar 1000 veces si es una persona valiosa. O dice, no, es que hay gente que se pasa y abusa en cada momento. Sí hay gente que abusa, definitivamente. Pero bueno, ahí la audacia del líder que dirige de saber identificar. Y no se vale que justos paguen por pecadores. Y todos nadie puede ir, ¿no? Exacto. Entonces, mejor resuelve el problema de la gente que está abusando. Sí. Y no lo hagas parejo. Hay que dejar a la gente ser gente. Hay que dejar a las personas ser personas y reconocerles y ser empáticos para que eso funcione. Porque también tú quieres que cuando estés en un trabajo, pues tu trabajo también es parte de tu vida. Es más, para los que trabajamos... Pasas a veces más tiempo, ¿no? Pasas más tiempo en tu trabajo que en tu vida personal. Sí. Entonces, qué desagradable es vivir en un lugar tóxico, con todos los vicios que platicamos, y luego que aparte que no te reconocen, que no te dan las gracias. Ahora, el reconocimiento, insisto, qué padre que pueda ser económico, pero simplemente decir, oye, muchas gracias sí. por el trabajo que hiciste. Esa solución que estás brindando no se me hubiera ocurrido a mí, está genial.
Y reconocerlo públicamente, eso es buenísimo. O dar reconocimientos más formales también. Sí. Pero a nadie le estorba un buen comentario y un buen agradecimiento. Todo mundo, para todo mundo es bien recibido. Siempre va a ser bien recibido, siempre va a ser motivante. Y el orillarte a decir, es que tienes que hacerlo porque se te paga para eso, es para mí lo más inhumano del mundo. La gente va a seguir siendo gente y hasta que no sea que las máquinas hagan todo lo que están haciendo las personas, las tienes que considerar a las personas como personas. Y creo que más que nunca, porque yo creo que las nuevas generaciones son muy empáticas con todo. Son muy empáticas con el medio ambiente, son muy empáticas con los animales, son muy empáticas con las injusticias. Entonces, son muy perceptibles, ¿no? A lo que también el trabajo te pueda dar o te pueda dejar de dar. Entonces, creo que hoy más que nunca se ocupa la empatía. Totalmente con un equipo de trabajo. Todos nosotros tenemos una sola vida, sí, y hay que vivirla de la mejor manera, y el trabajo también es una manera de vivir tu vida. Sí, totalmente. Pues hasta ahí mis temas, hasta ahí los comentarios, Paco. No sé si tengas algún trending topic que quieras comentar. Sí, claro. Fíjate que nosotros aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León tenemos un proyecto que nos encanta, que llevamos ya 4 años haciéndolo, que se llama el Tiger Tank. Es un proyecto inspirado en Shark Tank, programa de televisión que no solamente está en México, sino en Estados Unidos y otros países. Sí, claro. Exactamente. Y que pues nace hace ya más de 4 años y tiene como objetivo reconocer el talento universitario o el talento de nuestros emprendedores. Es un programa de formación y acompañamiento. Ahí también me imagino que tienen los jueces, ¿no? Sí. O sea, tienen a los Sharks, que en este caso son los Tigers. Llamamos nosotros los Tigers. Sí. ¿Y quiénes han sido Tigers? Sí, fíjate, hemos tenido la fortuna que en 3 ocasiones nos acompañó Carlos Bremer. Que también es Shark. Que es Shark en México. En México. Y luego aparte es Tiger. Que es una persona, la verdad, para quien no tiene el gusto de conocerlo. Yo lo conozco, obviamente, en ese aspecto. La verdad es que es una persona súper humilde, increíble, que por eso dices tú, por algo son exitosas estas personas, ¿no? Carlos Bremer, Arturo Galván, que es el CEO de Naranja, ¿no? Y que nos ha acompañado en todas las ediciones. Marta Galván, antes Cemex, hoy está en la parte de desarrollo social. Kiko Lobo. Este año nos acompañó una gran amiga, que le mando un saludo y la quiero un chorro, Rosy McMichael, una gran influencer. Sí, que tiene una comunidad de más de 8 millones de seguidores. Wow, y que la verdad es que ella es una emprendedora porque empezó completamente de cero y ha sido un modelo inspirador para muchas y para muchos en ese ramo, ¿no? Entonces, y bueno, Victoria Galván, que está en la UNESCO, por mencionar algunos que han estado con nosotros. Pues muy bueno. Y sí, la verdad es que hemos tenido la fortuna que nos han acompañado grandes empresarios y en este año pues no fue la excepción. Y como te decía, es un programa de formación y acompañamiento, detecta talento, lo formamos y se termina el programa pues con esta exposición de los proyectos. Y lo padrísimo es que tenemos un propósito súper claro, que es emprender con el conocimiento para contribuir a mejorar la vida de los mexicanos. Oye, ¿están padres los proyectos? Están padrísimos. Sí. Los pueden ver ahí en el YouTube de la UNL, en el Facebook del Hub UNL. Hay ya mucho contenido de los proyectos. Platícanos de alguno, por ejemplo, de cualquier año, ¿verdad? Pero alguno claro. que destaque. Sí, bueno, por ejemplo, hemos tenido casos que impactan en la salud. Me acuerdo uno padrísimo de unos chavos del área de la salud que ellos vieron un problema, que había niños que nacían o con sin una parte de una pierna, o que cuando nacían tenían que amputarles una parte de una pierna, y vieron cómo una persona crece de los 2 a los 20 años de edad, y que en ese lapso tienes que usar a lo mejor 15 prótesis. O ellos crearon una prótesis expansible, ¿no? Que en lugar de comprar 15, pues compras 3. Wow. Y entonces en esa época de tu vida, pues hay un ahorro y se va adaptando, ¿no? Claro. Más cómodo. Mucho más cómodo. Temas como que contribuyen a la contaminación, ¿no? Hay un programa que se llama ALICE, que utiliza las microalgas para poder generar un filtro, que equivale lo mismo a 1000 árboles. Entonces tú puedes tener un filtro, no sé, ahí en tu industria, y hace el proceso de oxigenación y de contribución a la disminución de la contaminación como si fueran 1000 árboles, ¿no? Wow. ¿No? Temas del cáncer, temas de la sustentabilidad, ¿no? Vaya, por mencionar muchos, o algunos, pero la verdad es que son temas por ejemplo, de la menstruación,
¿no? Que hoy en día está un tema que se aborda mucho en México y en el mundo, pues por lo que contamina, por la cultura, ¿no? Por lo que está estigmatizado. Hay muchas personas que no tienen acceso, ¿no? Por economía a comprar estas diferentes opciones para la menstruación. En fin, entonces la verdad es que es un proyecto que nos ha traído muchas satisfacciones. Y bueno, pues un saludo a todos los emprendedores que han pasado. Ya somos una comunidad pues muy grande en los últimos 4 años y estoy convencido que en breve algunos, si no es que muchos de ellos, pues van a impactar no solo la vida de México, sino del mundo. Entonces, pues eso sucedió recientemente. Entonces, pues para invitarlos a que los vean ahí en las redes sociales, que apoyen el emprendimiento universitario. Y pues bueno, es una de las causas que promovemos aquí desde el Hub de la UANL. Sin duda un proyectazo y un escaparate para todas estas grandes ideas. Muchas felicidades por Tiger Tank. Y bueno, pues muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos. Les recordamos que nos sigan en negocios.decodificados en Instagram para seguir la conversación y nos vemos pronto. Sí, que nos sugieran también otros temas, ¿no? Que pueda ser de su interés y muy pendientes de las dinámicas que hemos estado haciendo. Así que Así es. saludos a todos. Gracias.